He tenido una carrera que ha sido muy continua, con muchísimo esfuerzo, sin parar, y yo nunca me detuve. Fue en el año 2007, el segundo año de la universidad, en la cátedra de pintura, que teníamos que hacer una serie de 5 obras de algo urbano. Y al otro día, pinté toda la noche. Éramos 3 personas en un departamento de una pieza, que vivíamos juntas, entonces yo pintaba de noche para no invadir todo el departamento. Yo iba a la facultad, pasaba de largo y dormía a la mañana cuando las chicas estudiaban. Y cuando terminé, dormí unas horas y me fui a la universidad. Y cuando los saqué para presentarlos, me di cuenta que tenía una capacidad. Me di cuenta que sabía pintar. Mi nombre es Sofía Toribio, soy pintora, me recibí de licenciada en pintura en la Universidad Nacional de Córdoba. Nací y crecí en Villa María y actualmente vivo en Florencia, Italia. Acá está, si no pinto es como que me falta algo. Esto es cuando gané la residencia de arte. Este me lo juntaste vos porque salió la nota y yo estaba en Italia. Bueno, Mira, acá está el chico que fuimos hoy. Acá está la muestra de rodados. Estoy separando lo que pueden. Aquella es la que está en Italia. Papá era diseñador gráfico. Mi mamá, cuando me tuvo, iba a la universidad, que fue la misma que yo estudié después. Y mientras mi abuela me cuidó en Córdoba, mientras ellos trataron de terminar la universidad, yo iba a tomar la teta al lugar donde después cursé. Entonces yo iba a tomar la teta a la escuela de arte. Y mi mamá, como estaban en Córdoba, para que yo la dejara terminar los trabajos de la facultad, me sentaba al lado. Entonces yo pintaba desde antes de hablar. Cuando yo era muy chiquita, yo tenía que rendir materias en la facu y yo me la colgaba en la espalda como las cholas. No, para mí el arte indígena tiene mucha importancia. Y yo pintaba y ella sacaba la cabeza mirando cómo pintaba. Claro, pero eso fue cuando era muy bebé. A los 6 meses ella quería pintar. Ella metía los pinceles de acrílico y pintaba al lado mío. Y le pedí al profesor, me dice, ¿pero dónde vamos a tener? Le voy a dar de comer a mi hija. Y él me decía, ella está mamando arte. Y sí. Un día caminábamos, no acá, sino en otro lugar que había eucalipto. Y me dice, mamá, ¿viste que están hechas por partes? Sí, le dije, están hechas por partes. El eucalipto es pedazos de color. Ella no veía el árbol, sino los pedazos, porque el eucalipto tiene esa característica. Cuando pinto, no veo bordes, no veo líneas, digamos, sino que veo planos juxtapuestos de colores que me dan como resultado algo que el ojo reconoce. Pero al momento de elegir las composiciones, para mí, estos planos que juegan, que no importa si son de un mismo objeto o no, son los que determinan la composición importante y el encuadre. En 2006 me fui a vivir a Córdoba, empecé la carrera de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí empecé, obviamente, a pintar y a entrar en este mundo, a participar en pequeñas muestras. También siempre uno no hacerlo solo, sino que la profesora, que era Patricia Ávila en ese momento, me dio una devolución que también tuvo una gran influencia, digamos, en mi autoestima, que me permitió después encarar y sentirme pintora. De ahí, digamos, con esa fuerza empecé a pensar mi primera muestra individual, que fue en Villa María, y empezaron un poco a surgir mi estilo personal, pero como dividido en dos caminos que se relacionan un poco a que yo tenía como 2 vidas paralelas, una en Córdoba y otra en Villa María, que venía todos los fines de semana porque mi familia estaba acá. Y se desarrollaron paralelamente una línea que empezaron a hacer camiones con un realismo expresivo, donde se nota la pincelada, y paralelamente empezó a surgir una pintura con colores mucho más planos, mucho más vivos, colores arbitrarios, y otro tema que era más humano, digamos. En una parte había personas y en otra parte había máquinas. Dentro de la gran serie que es esta de Full Color, pertenece a una serie de 3. Ustedes tienen una de esas 3 obras, las otras 2 están
en Hernando, en casa de mi amiga Carla, porque esta serie yo todavía estaba en la facultad. Y mi amiga Carla quedó embarazada, nosotras vivíamos en Córdoba, ella vivía sola, y le daban siempre antojo de mis tartas. Entonces yo iba todos los días después de la facultad a su casa a cuidarla, claro, íbamos juntas, hicimos todos juntos su embarazo. Digamos, yo la acompañé al sanatorio, la primera ecografía la hicimos juntas. A mí me pasando algo muy importante, entonces yo dije, bueno, yo tengo que hacer que mi vida encaje con esto. Claro. Y encontramos este modo. Sí. Entonces dije, bueno, Carlos, yo tengo que pintar, voy a venir a pintar acá, vos vas a ser la que sale en mis cuadros, yo voy a estar con vos. Sí. Y mientras tanto voy a hacer todo lo que vos necesites. Sí. Entonces logramos así seguir tal cual. adelante, yo con mi carrera y ella con su embarazo, en esa armonía. El que está en el diván ganó el premio a la artista Villa María, ese que fue mi primer premio oficial. Entonces también marcó como un inicio de mi carrera. O sea, eso que vivimos juntos fue para un inicio de la maternidad, también para mí fue un inicio, dio pie eso que vivimos juntas a las obras que después me dieron premios, muestras. La del museo. La del Museo Bonfiglioli es una obra que es parte de la colección de un museo. Sí, fue todo junto. Fue todo junto. Todo junto. Es un honor igual también que una obra forme parte de una colección oficial de una escuela de arte. Para mí es como un honor grandísimo. Forma parte de la primera colección que formalmente se inauguró ahora Claro. de la escuela y bueno, pensándolo, proyectándolo en el tiempo, que es algo es histórico para nosotros. Sí, es histórico. Bueno, ya forma parte de... Sí, es un honor grandísimo porque yo la pinté exclusivamente para ese salón, para esa convocatoria. No la tenía hecha. Mandé a hacer el bastidor con las medidas que el salón permitía máxima. Ese fue el único salón que hizo la escuela de pintura. Y bueno, haberlo ganado fue genial y justo se combinó con que ese año también tuve el premio del museo. Entonces fue como que Villa María en general abrazó lo que yo estaba haciendo, digamos, y fue como aceptado. Como artista, me encontré en un momento de mucha alegría por todo lo que estaba sucediendo en mi ciudad natal. El reconocimiento de las instituciones de artes más importantes de la ciudad. Participé activamente en la modificación de 2 ordenanzas que apoyaban el desarrollo de las artes y estaba muy activa en el ámbito del arte local. Este contexto influyó muchísimo en mi confianza como profesional y fue indispensable para seguir creciendo. Me había propuesto vivir del arte y estaba sucediendo. Pero hacer todos los roles en este proyecto también fue mucho sacrificio. La Sofías es un acrílico sobre madera. Es muy significativo porque fue una obra que se incluyó en un edificio de propiedad horizontal gracias a la ordenanza que pedía que en todos los edificios hubiera una obra de un artista local. Entonces fue también ver que eso comenzaba a funcionar y bueno, a nivel cultural y de la ciudad, para mí fue súper importante. En ese momento no conseguía modelos, yo tenía esta idea de hacer esta obra larga con varios personajes en una mesa compartiendo distintas cosas y la tenía que resolver porque tenía un montón de cosas, así que dije, bueno, puse una máquina de fotos y me retraté yo 4 veces, por eso se llaman Las Sofías. Me cambié la ropa, agarré distintos elementos y fui los 4 personajes de esa obra, que tiene un poco que ver también con la autogestión y cuando sos todo dentro de tu proyecto, ¿no? La comunicación, el que pinta, el montajista, el que hace la comunicación. Entonces éramos como un equipo de Sofías trabajando por el objetivo. La serie Albañiles es la única serie que está completa en un mismo espacio, digamos que toda la serie está en el mismo lugar y pertenece a una misma colección, que es la colección Cruz Pampa. Me inspiró un poco también ese contexto. Y saqué de esos containers maderas que había en los containers que después pinté y hice un óleo sobre madera de un material encontrado en esos containers. Fue la serie donde yo descubrí, digamos, que ese camino como artista era posible. Digamos, yo me alejé de esas pinturas y dije, bueno, puede ser que sí tenga la capacidad
de seguir este camino. Mi abuelo tenía un taller de fundición donde hacían frenos. Yo crecí en el taller y a mí me daban mucha alegría los talleres. Y encima con mis primos nos saltábamos la tapia y nos íbamos a jugar al taller de Jacobi en las fosas. Nosotros jugábamos con las escondidas en las fosas, desde las que abajo se arreglaban los autos, los camiones y los trailers. Entonces, esta vista desde abajo a mí me hacía ver aún más grande y más maravilloso esos maquinones. Y por eso también tienen como esta vista desde abajo y que se vean como más gigantes de los que son. Preservando este estilo mío que fui descubriendo después de, ¿cómo se dice? Engrandir, no es en italiano. Aumentar un detalle y hacerlo aún más grande, como exagerarlo, digamos, exagerar ese detalle y darle más dramatismo. Empecé a incluir las marcas de estas partes de los camiones que iba pintando, y cuando vino una persona que tenía una empresa de transporte y quiso que su propia marca ocupara el lugar de estas que yo había puesto un poco por elección compositiva, entendí que eso creaba un legame con un sector que por ahí no estaba tan ligado al arte, y entendí también que había hecho una de las series como más villamarienses de todas, ligada al transporte y a esta ubicación estratégica de la ciudad. Voy a su taller, a su atelier y veo todas estas obras, es más, fueron expuestas con autos. En el Museo del Automóvil. En el Museo del Automóvil, autos con cuadros y con arte. Pasamos un momento divino. Y yo vi esas obras que tenían mucho de trabajo. Y yo vi reflejada ahí el quehacer de la empresa nuestra. Entendí que esta relación de lo que yo estaba pintando con los camiones y Villa María realmente funcionaba y continuaba a ser como un ida y vuelta entre lo que yo estaba retratando y lo que yo ponía en mis muestras, porque esas muestras se expusieron en muchos lugares, y una realidad del transporte de Villa María. Fue muy lindo como una familia que se dedica a la creación de remolques se sintió identificada y me pidió para su propia empresa como una realidad de un transporte, de crear un remolque puede tener influencia por ahí en la vida de un artista y viceversa. Nunca nos había propuesto de hacer algo detallado en el producto que nosotros fabricábamos o cómo lo fabricábamos. Eso, y cuando yo vi la otra obra, me dije, quiero una que sea para mí. Que sea para mí y de lo que nosotros estábamos haciendo. La confianza que fui adquiriendo en mi trabajo me permitió desenterrar un sueño que tenía desde muy chica. Conocer el mundo, viajar, vivir en lugares lejanos y distintos al mío. Ese sentimiento creció hasta que se transformó en algo que me quemaba y me rogaba que diera un paso más. Empecé a pensar seriamente en una aventura sin regreso, a ahorrar y a hacer muchos sacrificios por ese sueño, imaginando todo lo que podría hacerme crecer a mí y a mi arte. En mi primer viaje a Europa, yo estaba medio ajustada de dinero y mi papá me quería ayudar, pero yo quería lograrlo sola. Entonces le dije, no, hagamos una cosa, esto que me falta, sácamelo con tu tarjeta y yo te pago las cuotas. Y me dijo, bueno, lo que yo entonces voy a hacer es comprarte un cuadro. Entonces, y dice, con eso voy a cubrir las cuotas que a vos te faltan de pagar de lo que te presté de la tarjeta. Y eligió este. Pues fue muy loco porque esta obra, cuando mi papá fallece, que era suya, digamos, yo la heredo, pero es una obra que al final vendí y me volvió. Entonces decidí que esta era la única obra que no iba a vender, digamos, porque ya la había vendido, igual había vuelto. Entonces, bueno, entendí que era la única que se tenía que quedar. En Villa María tuve la fortuna de cruzarme con la gente justa que, digamos, apoyó mis sueños y esos sueños pudieron ir creciendo. Yo creo que el artista es imposible que construya su futuro solo. Lo construye completamente ligado a la gente que conecta con su obra y que decide apoyarlo. Entonces para mí es inseparable. La colección fue la que
a mí me ayudó muchísimo en el inicio de mi migración. Digamos, es el dinero que yo me llevé en el bolsillo para iniciar mi carrera en otro país. O sea, es muy grande. Como para muchos, radicarse en otro país es duro. Luego de haber viajado un poco, con mi pareja se nos iba acabando el dinero y necesitábamos trabajar. Al principio, la idea era ir a Nueva Zelanda, pero yo conseguí la visa y mi pareja no, así que tuvimos que recalcular. Como tengo ciudadanía italiana y estábamos legalmente casados, se nos ocurrió venir a Italia, donde luego de analizar distintas opciones nos instalamos en Florencia, que era donde yo quería vivir, por su importancia cultural e histórica en el arte y sus museos. Esta es la primera obra que pinté, digamos, de un tamaño mediano en Florencia. Con ahí se ve el Ponte Vecchio, la Galería de los Uffizi. Este es el hotel donde trabajó mi marido, por ejemplo. Se mantiene el punto de vista donde las manos son la expresión central, digamos, del ser humano, digamos. No hay un rostro, sino que siempre está el espacio ahí para que quien se siente identificado pueda poner su rostro, y las manos siguen siendo el centro de expresión, a pesar de que cambió mucho el estilo, porque lo siento todavía nuevo. Un poco como las vanguardias, siempre parto del realismo y después voy hacia la abstracción. Yo creo que para abstraer algo primero hay que conocerlo, entonces siempre parto del realismo y después, a medida que lo voy integrando, lo voy pudiendo abstraer.